Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un video un poquito diferente al que suelo hacer de tutoriales en el canal. Un video relacionado a comprar maquillaje al exterior desde Argentina en este año 2021. Hice una compra a una marca de maquillaje en Estados Unidos. La marca es BH Cosmetics. Es una marca que no testea en animales, es cruelty free. Y si no todos, la mayoría de sus productos también son veganos. Les voy a contar cómo fue todo el proceso de compra. Desde que realicé la compra directa en la página de BH Cosmetics, no usé ningún tipo de intermediario y los productos llegaron directamente a mi casa. Y por supuesto, el detalle de todos los productos que incluí en el pedido y su valor aproximado. Como siempre, no se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario debajo y un like al video. Activen la campanita de notificación y sin dar más vueltas, los dejo con el video. Vamos a empezar con cómo fue toda la parte administrativa, si así lo quieren, de la compra, cómo fue el proceso de compra, cuánto tiempo tardó. Les dejo debajo en la cajita de descripción el link a la página web donde realicé la compra. Es la página web directa de BH Cosmetics. Sencillamente entré a la página, me fijé si despachaban a la Argentina. No hacían ningún tipo de aclaración de cómo era el proceso de envío ni a través de qué courier lo realizaban, es decir, a través de qué transportista realizaban el envío. Y básicamente me la jugué y salió bien. BH Cosmetics es una marca que no testea en animales, tiene muchos productos, si no todos, que son veganos y tiene muchísimas promociones bastante frecuentes. Envían a un montón de países, así que si no son de Argentina, chequeen bien si envían a su país. Realicé la compra el día 17 de enero. No me llegó ningún tipo de mail de confirmación, no me llegó un mail de resumen de pedido, absolutamente nada. Eso puede asustar un poco al principio, pero si les sirve mi experiencia, entre una semana y 10 días ya generaron el código de seguimiento del pedido. Con ese código de seguimiento de pedido me llevaba a la página donde la empresa hacía el transporte. El pedido tuvo muchísimos movimientos dentro de los Estados Unidos hasta el 2 de febrero, que es el día que despacharon el envío a Argentina. La caja llega a Argentina entre el 3 y el 4 de febrero. Correo Argentino lo registra el 4 de febrero. Y acá hubo un pequeño error de mi parte. Hacemos paréntesis para explicar cómo funciona la opción a través de Correo Argentino del sistema de importaciones. Las empresas pueden utilizar un transportista o courier privado, como por ejemplo DHL, UPS, FedEx y hay un par más, o puede ingresar al país a través de Correo Argentino. Esta es la opción que me tocó a mí, pero yo al momento de hacer la compra no tenía idea de cómo iba a suceder el proceso porque la página no lo explica. Es importante que conozcan el tipo de transportista que va a usar la página web donde ustedes hagan la compra al exterior, porque eso va a definir el límite de compras al año que tienen, el importe de la compra y, por supuesto, el impuesto que tengan que pagar. Les voy a explicar Correo Argentino porque la opción del transportista privado nunca la utilicé, pero sé que tiendas como Tienda Mía y Beauty Bay creo que tienen ambas opciones. Cuando hacemos compras al exterior y el transporte a nivel local lo hace Correo Argentino, tenemos 12 franquicias al año, ¿sí? Son 12 compras al año de hasta $50 por las cuales no pagamos ningún tipo de impuesto. Aparte queda que la compra está hecha en dólares y va a tener que, cuando se haga el pago en dólares, pagar el impuesto correspondiente a la moneda extranjera. Pero no pagamos impuesto por la compra por el producto a importar. Se pueden realizar compras por más de $50, que es lo permitido por esta franquicia libre de impuestos. Por ejemplo, en mi caso yo realicé una compra de $80. Yo tenía $50 permitidos por franquicia y lo que tuve que pagar es el impuesto por la diferencia entre esos $50 permitidos y los 80 casi que gasté. Entonces pagué impuestos sobre los $30 restantes. Espero que se entienda. Son 12 franquicias que no son acumulables, es decir, no podemos hacer una sola compra en todo el año de $500 y que no nos cobren impuestos. Es una compra por mes, es decir, 12 compras al año de hasta $50. Una vez que hacemos la compra digital, el vendedor nos tiene que enviar un código de seguimiento, ¿sí? Es un código de traqueo del pedido a través del cual primero vamos a poder seguir el estado de nuestra compra, dónde está, si ya lo mandaron, si no.
Pero además, y lo más importante, es que tenemos que notificar a Correo Argentino de la compra que realizamos. Hacemos el aviso de compra de forma que cuando llega el envío de la Argentina, acelera todo el proceso de importación. En este caso yo no lo hice. La realidad es que cuando hice la compra no estaba segura de qué tipo de transportista usaba la empresa donde hice el pedido. No sabía si usaba un transportista privado o si la compra iba a ingresar a Argentina a través de Correo Argentino. Cuando llegó al país yo no había hecho la notificación del aviso de compra. Por lo tanto, demoró un poquito por ese motivo. Después tuve que hacer la declaración de qué productos había comprado, la descripción y el importe de cada uno de ellos y pagar el impuesto correspondiente. Una aclaración importante que me olvidé de decir es que como yo no hice el aviso de compra en forma anticipada, lo que hizo Correo Argentino fue enviarme un telegrama a mi domicilio con el código de seguimiento que yo tenía que utilizar para hacer la declaración en la página de Correo Argentino. Esto ustedes se lo ahorran si hacen el aviso de compra en forma anticipada. Si ustedes no lo hacen, como sería mi caso, lo que van a hacer sencillamente es tener que esperar un par de días más. Van a esperar a que les llegue el telegrama, que tiene todas las instrucciones, van a seguir esos pasos, entran a la página de Correo Argentino en la sección de envíos internacionales y ahí hacen la declaración correspondiente y el siguiente paso es pagar los impuestos como les explico en el video. En mi caso la factura era de unos $77 más o menos y pagué unos casi 1.500 pesos de impuestos. Ese impuesto que cobra Correo Argentino incluye la tasa de procesamiento de Correo Argentino y es todo en pesos, no tiene nada en dólares. Como les decía, la compra ingresó al país el 4 de febrero y a mí me llega a mi casa el 19 de febrero. Detalle de color, el chico de Correo Argentino, yo no estaba, me llamó por teléfono, me dijo hay alguien, me lo dejó a la vecina, así que genial el muchacho de Correo Argentino. Si recuerdan, el pedido lo hice el 17 de enero, llegó el 19 de febrero, tardó un poquito más de un mes, considerando que yo no hice el aviso de compra a tiempo y eso probablemente haya demorado todo el proceso de ingreso a aduana. Pasamos ahora a la parte, al menos para mí, más divertida, que es contarles qué productos compré. Un comentario respecto a cómo embalan los productos. El envío llegó en una caja de cartón y en lugar del papel burbuja, ese papel que evita que las cosas que vienen adentro de la caja se golpeen, además que es muy divertido para apretar, en lugar de eso viene con papel, un papel madera, lo cual me parece que está muy bien para reducir la cantidad de plástico que se utiliza en este tipo de productos. Después, cada uno de los productos viene en una caja individual. Las cajas no vienen envueltas en plástico, que es algo que sé que algunas marcas de cosmética hacen. Y adentro de la caja viene el producto normal. Hay un par de excepciones. Compré 2 kits de brochas. Una es esta, que venía en este neceser con todas las brochas adentro, pero cada una de las brochas venía envuelta en plástico. Y el otro kit de brochas que compré es este, que viene en este hermoso contenedor, pero no solamente cada una de estas brochas venía envuelta en plástico, sino que todas ellas en conjunto venían envueltas en otro plástico. Para que sepan cómo vienen las cosas embaladas, es algo que a nivel cosmética hay que cambiar y en forma urgente. La cantidad de plástico que se utiliza en el maquillaje y la cosmética es impresionante. Bueno, empiezo por los productos más grandes. Como ya les mostraba, son 15 brochas que vienen en el kit y vienen todas en este neceser muy bonito con detalles en un metal medio violáceo hermoso. Y adentro venían todas las brochas. Y acá tenemos las brochas que vienen incluidas. Son unas 4 de rostro y el resto de distintos tipos de brochas para ojos. Les presento a Duncan. Ya había aparecido, pero nunca les había dicho cómo se llamaba. Espero que no me rompa nada. Dejen un like para Duncan y un comentario también para Duncan. ¿Lo quieren en más videos o no? Pasamos al próximo kit de brochas, ¿sí? Es esta caja muy bonita. Vienen en este contenedor muy bonito, brilloso. Y son 12 brochas, son unas 3, 4 de rostro y el resto ya para ojos o detalles más precisos. La verdad que son hermosas y me muero por probarlas, son súper suavecitas. Las dos, la verdad que hermosa la calidad.
Esos dos productos son los más caros del pedido. El primer kit de brochas, les voy a dejar cartelitos acá abajo, si me acuerdo, de cuánto me salió cada uno en dólares y el aproximado en pesos, considerando el 30% de impuesto país y el 35% del impuesto adicional, más un porcentaje agregado por el impuesto del producto al entrar al país. El primer kit de brochas salió $24, es el más caro, el producto más caro de toda la compra. El segundo, el blanco, salió $11,60. Compré además esta brocha individual, es el pincel B5, que es una brocha para difuminar. El próximo producto que compré es el labial que ustedes ven puesto en mis labios en este momento, de la línea Color Lock. El color es Dark Rose, es un rosa oscuro. El labial salió $2. Siguiendo con productos de labios, compré dos delineadores, ¿sí? Son estos dos colores, el color Stripped y el color Sandy. Es un color más rosado y otro color nude, salió $2 cada uno. Siguiente vamos a delineador de ojos, es este delineador, el nombre es Power Pencil, es un delineador negro, es de estos que marca mucho sin hacer ninguna presión, así que ya lo testearemos, pero tiene muy buena pinta. Este salió $6,40. Siguiente vamos a una paleta de ojos, ¿sí? Esta se llama Desert Oasis. Viene, como ven, en esta caja deslizable. La única capa de plástico que tiene es esta hojita protectora y son 19 sombras de ojos y un iluminador, que es este, del cual no soy muy fanática, pero bueno, ya estaremos testeando la paleta próximamente. La paleta salió $7,20. Próximo es un glitter que me encanta, tengo también muchísimas ganas de probarlo, un color rosado, medio champagne, medio rosadito, muy bonito, venía en esta caja y salió $2,40. En relación al anterior, compré este pegamento para glitter, es un glitter glue, se llama Base Booster y salió $2,80 por supuesto. Dejamos para lo último lo mejor. Anteúltimo producto es este corrector de la línea Studio Pro. Es un corrector de cobertura total que ya estaremos probando, pero que es un poquito más clarito de lo que debería ser para mi piel. Son los problemas de comprar online, a veces no le pegamos con el color. Y último y más bonito, me encanta esta paleta, estoy enamorada de esta paleta, me encanta y me muero por probarla. Es la paleta Naughty. Si está bien pronunciado, si no está bien, déjenmelo en los comentarios. Y tiene 30 sombras. Es una paleta de estas de cartón como la otra. Viene con este plastiquito que protege las sombras. Y como ven, los colores son hermosos. Esta venía con una vueltita de plástico. Pero bueno, me guardo en los comentarios. El corrector, que no les dije antes, salió $3,50 y esta hermosa y gigante paleta $11,60. Con esto concluimos el video de hoy. Les voy a dejar debajo en la cajita de descripción el link a cada uno de los productos que les mostré por si, no sé, tienen ganas de pegarles una mirada o comprarlos. Espero que les haya gustado y les sirva este tipo de videos. No se olviden de dejarme un me gusta. Dejen debajo en los comentarios qué tienen ganas de ver en próximos videos. Me pueden dejar sus preguntas también. No soy experta en este tipo de temas de importación, pero en lo que les puedo ayudar desde mi experiencia no tengo ningún tipo de problema. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificación, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Así que muchas gracias por mirar y los espero a la próxima.